bienvenidos a mi canal de YouTube Freelancer Jan, un espacio para compartir conocimientos en trámites virtuales, contenido web y temas de interés para los emprendedores en la web. El día de hoy no les voy a traer un ejemplo de algún trámite virtual, sino todo lo contrario, vamos a hablar de 5 tips para que su tutela sea efectiva. Esos consejitos para que cuando vayan a radicar una acción de tutela, pues pueda ser tanto admitida como aprobada. Y así entonces el juez pueda amparar su derecho vulnerado o sus derechos en el caso que se aplique. El primer tip y el más importante es que sí exista realmente la vulneración de los derechos. Que sí exista una vulneración de los derechos y que usted ya haya agotado todas las instancias, recursos, vías gubernativas, si es el caso, para poder defender sus derechos. Porque recuerden que la tutela es un trámite o un mecanismo expedito, que es para que cese la vulneración de los derechos, pero ya cuando se han agotado todas las vías. Entonces, debe primero estar el derecho vulnerado y también deben haber agotado todas las vías para que cese la vulneración de sus derechos. Como segundo tip, deben estar claros cuáles son esos derechos que se están vulnerando y si realmente se los están vulnerando. Por ejemplo, en el caso del derecho de petición, que es amparado por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y que también se estima que debe ser contestado en 15 días hábiles. Bueno, es el término legal para que puedan responderle un derecho de petición, 15 días hábiles para que den respuesta. Pero recuerden que con el tema de la pandemia, hay un decreto legislativo, el 491 del 2020, en su artículo 5, amplió los términos para la contestación del derecho de petición. Ya no son 15, sino 30 días después de la radicación del derecho de petición. En los casos de las autoridades que deben contestar peticiones relacionadas a su cargo, son 35 días hábiles para que den respuesta. En el caso que soliciten algún documento, alguna copia, son 20 días para que le den respuesta. Entonces se amplió ese término de 15 a 30, de 10 a 20 y de 20 a 35, si no estoy mal. Y entonces ellos tienen el término suficiente para poderles contestar. Entonces, si usted radicó un derecho de petición y no le han contestado, pero solamente ha transcurrido 15 días hábiles, todavía no está la vulneración del derecho de petición y puede que si impetra una tutela, no se la admitan, pues no se ha vulnerado todavía el derecho de petición. Entonces, ojo con eso, debe estar claro cuáles son los derechos vulnerados. Como tercer tip es la redacción de los hechos. Recuerden que todos los jueces pueden atender o tramitar una tutela independientemente de la especialidad que ellos tengan. Y ellos en sí, aparte, tienen mucho trabajo, mucha carga procesal con sus procesos dentro de su mismo despacho. Entonces, estos procesos que deben contestarse en máximo 10 días hábiles, que deben resolverse, deben ser sumamente precisos. Digámoslo así de manera coloquial, colóquensela fácil al juez, explíquenle de manera clara, concisa y precisa los hechos y cuál es la vulneración y por qué usted considera que se le está vulnerando el derecho. Para que el juez así de una vez identifique en los hechos la vulneración y pueda admitirle la tutela. Entonces deben redactar los hechos claros, sin tanta dilativa, sino que especificar exactamente cuándo, cómo y quién le está vulnerando el derecho, para que así se le facilite el trabajo al juez y pueda entonces admitirle la tutela. Otro tip muy importante, ¿verdad?, son las pruebas. Usted debe aportar las pruebas necesarias que demuestren su vulneración. No es llenar la tutela con 500 copias, no. ¿Por qué? Recuerden que este es un proceso, un mecanismo que debe resolverse en 10 días hábiles y que el juez máximo en 2 días debe tratar de estudiar si existe o no la posibilidad de la vulneración, porque primero se admite el estudio
de la acción tutelar. Entonces, debemos ser precisos a la hora de aportar pruebas. Si, por ejemplo, es la vulneración a la salud, que pasa muchas veces, la vulneración a la salud, muchos casos son de que no quieren atenderlo, de que existe la vulneración de la salud por la atención médica. Entonces, usted aporte la orden médica de la cita y aporte los intentos que ha tenido para que lo puedan atender. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es que no le quieran entregar medicamentos. Ahí está la orden del medicamento de la fecha tal y hasta la presente no se lo han entregado. Esa es una prueba fundamental. Entonces, no tengo yo por qué aportar la historia clínica ni la epicrisis, que son 500 hojas. No, porque es que al juez no le interesa si usted ha venido enfermo 5 años, sino si usted, en el caso por lo menos de la entrega de medicamentos, se lo han entregado o no, se ha pasado mucho tiempo o no, y si ese medicamento es vital para su salud. Eso es lo que usted tiene que demostrarle al juez. En el derecho de petición, la radicación del derecho de petición, donde esté la fecha de la radicación a la entidad, a la persona, al organismo que usted haya solicitado la petición, y que se demuestre que hasta la fecha usted no ha recibido respuesta. Entonces no hay que aportar otra cosa que no tenga nada que ver con la vulneración, para que al juez se le haga más fácil el trabajo y así de una vez a usted le pueda resolver la situación de la vulneración. Y como TIC número 5, por supuesto, está fundamentar legalmente esa violación del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, colocar el artículo que realmente vaya con la vulneración del derecho. El debido proceso, artículo 29 de la Constitución. El derecho a petición, artículo 23. En el caso de atención médica, salud, seguridad social, es artículo 48 de la Constitución Política. Derecho de los niños o protección de niños, niñas, adolescentes, el caso es el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Y así sucesivamente tenemos que asociar nuestra vulneración del derecho con la ley, con la norma, y dejarle claro al juez que sí existe una vulneración y que sí están en contra de la ley y de la protección de los derechos de los ciudadanos colombianos. Bueno, espero que este video les sea muy útil a la hora de radicar su tutela y que así puedan entonces defender sus derechos y que sea positiva la respuesta. Voy a dejarles en la descripción del video un link para darles un modelo, una estructura de lo que es una tutela, para que puedan tener una mejor presentación y una mejor visualización de todos los ítems que debe tener. Eso no quiere decir que deba presentarse exactamente así como yo se los voy a dar, porque no existe una estructura específica, pero sí debe haber un orden entre lo que se está presentando y una formalidad para que así se pueda entender el mensaje que usted quiere darle al juez, para que el juez lo ayude a que cese su vulneración. Entonces, usted puede aplicar este documento que yo le voy a dar como puede aplicar cualquier otro. Lo importante aquí es que usted relate los hechos y dé las pruebas de la vulneración. Bueno, sin más por hoy, y espero que no se olviden de suscribirse a mi canal y darle a la campanita de las notificaciones para que no se pierdan mis actualizaciones, que cada día voy mejorando un poquito más. Chao.